Hola, buenos días. Muchas gracias por la invitación a participar en la Semana del Cerebro 2026 de la Universidad Autónoma de Nayarit. Agradezco a la doctora Aimee Argüero Fonseca por la invitación a este evento. Y bueno, felicito a todos los que han participado y espero que encuentren una fuente de inspiración para sus proyectos de investigación y también para el aprendizaje de las neurociencias. Mi nombre es Bernarda Telles Alanís y trabajo en el Centro de Investigación Transdisciplinar en Psicología de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos. Yo dirijo el Laboratorio de Neuropsicología y Neurociencia Cognitiva y nosotros estamos abocados a realizar investigaciones sobre el comportamiento y la conducta asociada a las funciones ejecutivas, la memoria, la cognición social y a realizar algunas mediciones de electrofisiología. Por tanto, también pertenezco a un cuerpo académico que se llama Cognición Afectos, porque consideramos que lo que nosotros realizamos está integrado, nuestra vida está integrada, no es por un lado el cerebro y por un lado las emociones y los afectos, sino todo es una integración. Y desde hace ya varios años también colaboro con el Laboratorio de Salud Mental Perinatal, donde se realizan investigaciones sobre los cambios en la salud mental y en la cognición de mujeres durante el embarazo y el posparto. Y por eso me parece muy pertinente poderles compartir un tema que hemos estado trabajando que se llama cerebro materno. En los temas que revisaríamos en esta ocasión sería hablar sobre el embarazo y los cambios corporales que suceden en las mujeres embarazadas, subrayando el papel que juegan las hormonas. Después, el tema central sería del embarazo al posparto, las evidencias que nos aportan algunos estudios sobre lo que pasa en el cerebro de las madres. En un primer momento, los cambios cerebrales estructurales, cuando decimos estructurales nos estamos refiriendo a cambios que pueden ser visualizados a través de técnicas estructurales como la resonancia magnética. Y después de algunos estudios, vamos a hablar de algunos estudios que han revisado los cambios cognitivos. Para terminar con una reflexión sobre la importancia del estudio de lo que pasa en los cerebros de las mujeres embarazadas y en posparto. Bueno, quisiera comenzar recomendándoles este pequeño video. Es un video que se llama Los sorprendentes efectos del embarazo, que en menos de 5 minutos nos hablan sobre los cambios que hay en todos los órganos de las mujeres a partir de que se embarazan. Lo pueden consultar, está en línea y lo pueden disfrutar. Aquí hagamos de cuenta que ya lo vimos y hablemos ahora un pequeño resumen de lo que nos subraya ese pequeño video. Cuando inicia la concepción de un nuevo ser va a estar alojado en el cuerpo de una madre, podemos encontrar que hay algunos efectos iniciales. Por ejemplo, al estar el embrión implantado en la madre, hay una respuesta inmune porque el ADN del bebé, del embrión, mejor dicho, no coincide totalmente con el ADN de la madre y por lo tanto hay una respuesta inmune que empieza a tratar de proteger a la madre de ese cuerpo extraño, pero al mismo tiempo se va a desencadenar unas respuestas inmunológicas para proteger al bebé porque eh, eh, no es un cuerpo extraño con patógenos, sino que es un alojamiento para la nueva vida. Entonces hay una compleja respuesta inmune para proteger tanto a la madre, continuar protegiéndola y empezar a proteger al embrión. También se va a encontrar que al tener ese nuevo ser en el útero, se va a crear un tapón en la parte baja para no dejar entrar bacterias y protegerlo de infecciones. Además, el útero va a crecer hacia arriba y vamos a encontrar que al irse hacia arriba, los pulmones se van a contraer y entonces va a haber problemas para la respiración. En ese momento, la hormona progesterona va a segregarse y va a actuar como un estimulante respiratorio para que así aumente la frecuencia de las respiraciones y haya un oxígeno necesario para la madre y para el bebé.
Este crecimiento del útero, como decíamos, desencadenado por la progesterona y la relaxina, también va a hacer que los músculos se relajen, ¿no? Se relajen para que pueda haber ese espacio para el crecimiento del útero, pero al mismo tiempo este crecimiento hace que entonces al estar los músculos flácidos no pueda haber eh, un tránsito adecuado de los desechos y entonces haya una especie como de estreñimiento y también de manera viceversa. Al no estar los músculos de manera tensa, también pueden salir los gases por la garganta produciendo acidez y reflujo. Y las características náuseas del embarazo, ¿no? Que son producidas por la gonadotropina coriónica humana, esta hormona que es producida por la placenta y que va a estar presente en el primer mes y que va a ser el indicador de que hay un embarazo. Eh, También se evidencia que los riñones producen más eritropoyetina para dar la indicación a la médula ósea que se produzcan más glóbulos rojos, lo cual va a ser muy importante. Y los riñones van a retener más sal y más agua para aumentar el volumen sanguíneo al 50%. En este momento va a ser muy importante la ingesta de hierro porque esta va a promover la producción de los glóbulos rojos tanto para la madre como para el feto. En ese sentido, de repente el corazón también tiene que bombear más sangre para que llegue la sangre tanto al bebé como al feto y se ha evidenciado un aumento en la frecuencia cardíaca de la madre. Y el feto puede presionar las venas, cuando va aumentando el tamaño puede presionar las venas, lo que va a acumular el agua tanto en piernas como en los pies. Si el crecimiento es mayor y de repente hay una presión sobre una vena específica que es la cava inferior, entonces la sangre no estaría regresando al corazón, por lo que de repente de manera brusca caería la presión arterial y entonces cuando se está de pie y entonces las madres pueden sentir un mareo, ¿no? Una especie de mareo y desvanecimiento. Estos cambios corporales también están acompañados por cambios en el cerebro que se han ido documentando en los últimos años, en las últimas décadas, pero también se ha visto que tal vez estos cambios se deban a una adaptación para que favorezca la relación entre la madre y el hijo o la comprensión de la comunicación entre la madre y el hijo. También se menciona que aún no se conoce bien la influencia de los cambios en la presión sanguínea de la madre, porque efectivamente los cambios en la presión sanguínea y los cambios en el corazón, en la frecuencia cardíaca, son los que se asocian a problemas específicos durante el embarazo. Y también se hace una reflexión de que tal vez se ha puesto demasiado énfasis en el estudio de lo que pasa en el feto, en el ser que se está desarrollando, pero faltan estudios en la madre. Y por otro lado, hay una gran cantidad de estudios realizados por médicos que son hombres, pero también falta el involucramiento de las propias mujeres que aparte de ser médicos o de ser investigadoras, también son madres y pueden hablar en primera persona de lo que está sucediendo en esta etapa. Y en esta etapa va a ser muy importante el papel de las hormonas. Eh, Tanto hombres como mujeres estamos acostumbrados o tenemos conocimiento de las hormonas sexuales y su papel tan importante para el desarrollo, para el cambio de un niño a un adolescente y a un adulto, y también con los ritmos menstruales de las mujeres. Quisiera hacer un énfasis en estas hormonas que participan, por ejemplo, en el ciclo menstrual de las mujeres. Tenemos aquí en esta gráfica las dos fases que son más relevantes, que es la fase folicular y la fase luteal. Y en la gráfica vemos en color blanco la hormona folículo estimulante, en azul el estradiol, en amarillo la hormona luteinizante y tenemos en azul la hormona eh, progesterona. Entonces tenemos aquí dibujado de una manera muy esquemática el inicio del ciclo en el cual es la fase folicular donde se va a
producir los folículos que van a dar origen a los óvulos. En esta parte más roja, más pequeñita, tenemos el periodo menstrual y vemos cómo van cambiando, van aumentando y disminuyendo estas hormonas. Ya para el día 14 se daría la ovulación y posteriormente la realización de un recubrimiento luteal del cuerpo lúteo amarillo en el útero para terminar a los 28 días y que vuelva a iniciar el ciclo. Vemos entonces que en la primera fase va a ser muy importante la hormona folículo estimulante y al acercarse en la producción del óvulo va a ser importante el estradiol y la hormona luteinizante, y cuando pasa la producción del óvulo y pasa la siguiente, vamos a tener que disminuyen estas hormonas y va a aumentar la progesterona en verde. ¿Qué pasa? Esto pasa si el óvulo no es fecundado, pero ¿qué pasa si el óvulo es fecundado? ¿Qué pasa cuando el óvulo es fecundado? Entonces vamos a tener una serie de cambios en las hormonas. Por ejemplo, va a aumentar de manera dramática la hormona gonadotropina coriónica, que va a ser la que desencadene muchos cambios asociados al embarazo, y también la progesterona, en lugar de caer, va a seguir aumentando, al igual que el estradiol. Y ya cuando se acerque las 40 semanas de gestación, la prolactina va a tener su pico, y otra hormona que va a estar presente también va a ser el cortisol, que durante el momento del nacimiento y del parto es importante porque va a estar acompañando al cuerpo para la respuesta al estrés. Y la oxitocina ahí es donde se va a presentar y va a tener un gran pico porque va a estar presente para las contracciones del parto. Más adelante vamos a ver cómo esta en este momento parece que decae, pero hay otros investigadores que dicen que también se prolonga. Y las otras también van a ir decayendo para comenzar los ciclos menstruales posteriormente a la estabilización de estas hormonas. Como mencionaba anteriormente, la hormona gonadotropina coriónica humana va a ser muy importante porque participa en varias funciones del embarazo. Por ejemplo, tiene que ver con la implantación del embrión en el endometrio, tiene que ver con la segregación de la progesterona, mantiene el cuerpo amarillo, que es donde se va a hospedar el embrión, tiene que ver también con la producción de las células del sistema inmune, estimula la formación y desarrollo de la placenta y del cordón umbilical, estimula el crecimiento del útero, también dice a los ovarios que ya no produzcan más óvulos, y también tiene que ver o va a participar con otras hormonas con la diferenciación sexual del feto. Como vemos, esta va a ser una hormona esencial, al igual que la progesterona, que va a tener que ver con el revestimiento del útero, los vasos sanguíneos y los capilares, así como también para estimular las glándulas mamarias para la producción de la leche materna, junto con otra neurona. Y el lactógeno placentario va a tener que ver con el crecimiento de todo la placenta, porque es similar a la hormona del crecimiento. El papel de las hormonas en el cerebro es muy importante porque va a tener que ver con reacciones fisiológicas, como es desencadenar la lactancia, pero también va a trabajar sobre los sistemas neuronales para, por ejemplo, desencadenar conductas como del cuidado maternal. Y estas hormonas son muy importantes, como vimos en el ciclo menstrual y en el ciclo del embarazo, como el estradiol, la progesterona, la prolactina y el lactógeno placentario, pero también al nivel del cerebro van a intervenir de manera importante la oxitocina, la arginina, vasopresina, la hormona liberadora de la corticotropina, los opioides que tienen que ver con el sistema de la recompensa o el placer, otra vez la prolactina, la dopamina, que son neurotransmisores, junto con la serotonina, la norepinefrina y el GABA, que es el principal neurotransmisor inhibidor de la corteza cerebral. Así, en décadas de estudios se ha reconocido que ser madre no solamente provoca cambios en el cuerpo,
y en todos los órganos sino que también produce cambios profundos en el cerebro de las mujeres asociado a los cambios comportamentales que podemos observar. Así llegamos al siguiente subtema que tiene que ver de lo que sucede en el cerebro de las madres. Y podemos reconocer que durante el embarazo, en las 40 semanas de embarazo, hay cambios estructurales, es decir, puede cambiar la morfología del cerebro, pero también hay cambios funcionales, es decir, las regiones, las conexiones, las comunicaciones entre áreas cerebrales pueden cambiar. Y pues en una combinación, o no una combinación, sino como resultado de uno de los otros, de manera complementaria. Y esto tiene que ver también con los cambios puramente endocrinos por las hormonas, pero también con cambios ambientales. Tenemos en esta charla solamente hablaré sobre los cambios estructurales. En otros momentos también hemos descrito los cambios funcionales, pero en este momento solamente hablaremos de los estructurales. Y comenzamos desde la contribución que se han hecho los estudios con roedores. Por ejemplo, se conoce que las conductas de lamer y acicalar a las crías en roedores pues va a producir cambios estructurales en el área preóptica y medial del hipotálamo. El hipotálamo va a ser una región en el centro de nuestro cerebro que va a coordinar funciones automáticas, pero también funciones como el dormir, la temperatura, las emociones y también este tipo de conductas maternales. Asimismo, también el hipocampo asociado a los procesos de aprendizaje va a tener algunos cambios. Y cuando hablamos de esos cambios, ¿qué tipo de cambios pueden ser? Bueno, estamos hablando de lo que se refiere a la plasticidad cerebral. Cambios que van a ser, por ejemplo, en la neurogénesis, en la capacidad de que aparezcan nuevas neuronas a partir de células troncales, específicamente en el hipocampo, que cambie la densidad de espinas dendríticas en las neuronas, es decir, que aparezcan nuevos espacios para realizar cambios sinápticos o conexiones sinápticas, así como también cambios en la densidad de los astrocitos, que son células partes de la glía que se encargan de dar mantenimiento a las neuronas. Actualmente se conoce la red maternal en el cerebro de roedores y también se reconocen no solamente las estructuras, sino los neurotransmisores que van a estar involucrados en esas regiones. Y en este circuito va a tener un papel central la oxitocina y sus receptores para mantener la conducta social en los mamíferos. Aquí tenemos el cerebro de un roedor y podemos ver el tallo cerebral con el cerebelo, el bulbo olfatorio y la corteza cerebral, que vemos que en tamaño y en forma es diferente obviamente del de los humanos, pero compartimos varias de las estructuras. Aquí les llamo su atención en los espacios que están representando los receptores en este color como lila, que son los receptores a oxitocinas, y los vemos muy distribuidos en este circuito. Y también tenemos números, el número 1, el número 2, el número 3, el número 4 y el número 5, que nos indicarían más o menos cómo este circuito va a iniciar y cómo se va a ir reforzando. En la parte central del número 1 en verde tenemos estructuras del área preóptica medial, que va a tener receptores para oxitocina, pero también receptores para prolactina en un color un poquito más rosado, y en azul para el estradiol. Entonces vamos a tener que esta estructura junto con el núcleo del lecho de la estrella terminal van a ser centrales para la conducta maternal, y estos van a inducir una inhibición con el área gris periacueductal y las áreas anteriores y ventral mediales del hipotálamo para inhibir conductas asociadas a la defensa o al sistema de defensa o aversión, las cuales van a estar siendo reforzados por la información olfatoria
que va a ser recibida por el bulbo olfatorio anterior y medial. Entonces vamos a tener este primer momento y también vamos a tener que el núcleo paraventricular va a estar segregando oxitocina que va a llegar y va a mantener la activación en estos lugares. Después vamos a tener que esta oxitocina va a producir un efecto sobre el área ventral tegmental, que a su vez va a producir un efecto sobre el núcleo accumbens y el pálido posterior para estimular el sistema de recompensa. Y posteriormente tenemos en estas conductas del amamantamiento, ¿no? Y también de la estimulación sensorial multimodal, el oler, el ver a las crías, el sentirlas. Por un lado van a trabajar sobre los núcleos de la amígdala y también sobre la corteza medial prefrontal y, por ejemplo, también la succión de las mamas para obtener la leche, también el tálamo, y estos van a estar reforzando el amamantamiento en la parte inicial del circuito maternal y esta parte multisensorial también estimulando la amígdala que va a estar trabajando sobre el sistema de recompensa. Aquí también vemos estas estructuras y como vemos va a ser un papel muy importante este circuito inicial y podemos encontrar algunas acciones o actividades similares en el cerebro de la humana. Aquí en este esquema vemos la expresión de la oxitocina en el cerebro. En las diferentes flechas tenemos las proyecciones de la oxitocina, pero quiero llamar su atención sobre las áreas de color rosa, que es donde se encuentran los receptores para la oxitocina en el cerebro y vemos que también se van a estar manifestando estos receptores para recibir la oxitocina en las regiones prefrontales, mediales y ventromediales, en la parte del cíngulo anterior, en el estriado, también en el núcleo paraventricular, en el núcleo supraóptico y también pues lo vamos a tener en el núcleo accumbens como veíamos en el esquema anterior. Entonces la oxitocina va a ser muy importante tanto para la parte de la producción de la leche, para también las contracciones uterinas que tienen que ver con el parto y con el orgasmo, pero también como vimos por expresarse en el cerebro y que hayan receptores en el cerebro para esta hormona que va a funcionar como neurotransmisor, vamos a ver que va a tener una importancia esencial para el mantenimiento de la conducta maternal. Y así llegamos a las técnicas para el estudio del cerebro, para nuestro siguiente subtema sobre los cambios estructurales en el cerebro durante el embarazo y el posparto. Actualmente contamos con la resonancia magnética que nos permite ver el cerebro en una persona en vivo y no necesitamos introducir ninguna sustancia para poder observar las diferentes estructuras como el tallo cerebral, el cerebelo, la corteza, el cuerpo calloso e inclusive hacer mediciones del grosor de la corteza. Este va a ser un importante indicador de cambios cerebrales, el grosor de la corteza. Y para ello se usan algunos aparatos como son los tomógrafos, que van a estar ya de una manera relativamente accesible en los hospitales de nuestro país. Me gusta compartir esta imagen, pero no es una imagen que sea resultado de un estudio, fue una imagen donde la doctora Rebecca Sachs hace una resonancia con su hijo dentro, pues para observar qué es lo que estaba pasando, pero es solamente con algún objetivo, ¿no? Lúdico, pero no para investigación. Pero esta técnica pues permite hacer esta observación de los cerebros de una diada madre-hijo
Sin embargo, pues hay muchas restricciones éticas que deben de considerarse para hacer investigaciones con los bebés pequeños y actualmente pues tenemos información de lo que sucede en el cerebro de las madres mediante esta técnica. Cuando hablamos de estos cambios estructurales, hablamos de los cambios en la sustancia gris. La sustancia gris hace referencia a la unión o a la presencia de neuronas junto con glías y axones no mielinizados, y se ha reportado que esta disminuye en respuesta al aumento de algunas hormonas sexuales endógenas cuando estas aumentan por algún ciclo natural o por una enfermedad, o también por la administración de hormonas sexuales exógenas. Por ejemplo, esta sustancia gris va a disminuir cuando aparece la adolescencia o cuando hay un tratamiento hormonal en individuos disfóricos. Para hablar sobre los cambios en el cerebro como disminución de la sustancia gris, podemos apoyarnos de este esquema en el cual vemos cómo al hacer, por ejemplo, un esquema de un corte de, de una imagen del cerebro, si tomamos este plano y lo ponemos en este sentido bidimensional, vemos que la corteza en la cual está la sustancia gris es lo que rodea a los hemisferios y vemos que en esta línea eh, roja sería como el centro y las mediciones en azul serían las que nos hablan sobre el grosor cortical. La corteza humana tiene su grosor de 1 a 4.5 milímetros, es decir, es muy delgadita y va a variar de región en región. Entonces lo que hacen los programas es calcular el área, el volumen de esta corteza cerebral y ver si varía de acuerdo a diferentes condiciones. En ese estudio podemos ver que se está marcando en azul porque están indicando las correlaciones negativas y tiene que ver con la edad. Es decir, que se ha visto que conforme va avanzando la edad, hay una correlación negativa en el grosor de la corteza cerebral. Esto es importante comprenderlo porque nos está mostrando que este cambio durante la adolescencia está indicándonos que es un signo de maduración. Pero en cambio, en los adultos mayores, si tenemos un adelgazamiento de la corteza, nos indicaría que hay una atrofia cerebral. Por lo tanto, a la hora de interpretar estas disminuciones durante el embarazo, sería importante mantener en la mente estas dos expectativas, ¿vale? Ahora bien, en ese sentido, existen varios estudios que fueron realizados en, años anteriores y Luders hace una revisión en la cual nos muestra cuáles fueron las técnicas utilizadas y también si fue antes del embarazo, la recolección de datos durante el embarazo o en cuántos días, en cuántos años. Y también nos habla sobre los resultados. Comencemos con uno de los resultados pioneros o con uno de los estudios pioneros. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver que Rich y colaboradores hicieron un trabajo muy interesante demostrando que había una disminución de la corteza del ser humana y relacionada con el embarazo. En este caso, en esta gráfica, vemos el porcentaje de cambio y vemos que previo al embarazo, este tamaño va disminuyendo y ya posteriormente, durante el posparto, este tamaño se va recuperando. En este otro esquema tenemos el porcentaje de cambio, pero de los ventrículos. Y vemos que estas son medidas inversas. Cuando disminuye el tamaño de la corteza cerebral, aumenta el tamaño de los ventrículos.
porque el aumento de los tamaños del ventrículo está indicándonos de manera inversa esa relación. Y bueno, esto se ejemplifica así. Aquí tenemos una corteza y el tamaño de los ventrículos. En cambio, cuando la corteza empieza a disminuir, podemos encontrar que los ventrículos se agrandan. En este caso es un ejemplo de una imagen con algún tipo de patología, pero es solamente para ejemplificar. Y estos cambios debido al embarazo y el parto también se han reportado en roedores. Muy bien. Ahora, este estudio de Kim y colaboradores del 2010 hicieron una medición posparto a la segunda en la cuarta semana o comparándola con de hasta los 3 o 4 meses, y lo que encontraron fue que ya en ese momento del posparto había un incremento en la sustancia gris, específicamente en las regiones prefrontales, como podemos ver aquí, en las regiones parietales y también en las regiones del mesencéfalo, las cuales se evidencian en estas imágenes. Como vemos aquí, está en la parte baja del mesencéfalo, en este corte sagital, en este corte coronal y en este corte horizontal vemos aquí el tallo, la parte superior del mesencéfalo. Entonces aquí también tenemos otra evidencia de que hay un cambio, un aumento en la sustancia gris durante el posparto. Y ahora, ya no solamente hablando del tiempo, sino en este estudio también preguntaron cómo percibían a su bebé las madres, no solamente si estaban en el posparto, sino cómo percibían al bebé. Las que reportaron puntajes mayores ante su bebé, más sagrado, más enamoramiento con el bebé, más sentirse bien. Este reporte de mayor positividad predijo el aumento de la sustancia green, específicamente en el hipotálamo, que vemos que es una región muy importante, pero también en la sustancia negra que está en el mesencéfalo y en la amígdala del cerebro de la mamá. Eso es muy interesante porque vemos que no solamente el estado fisiológico, sino el tipo de relación que van a representar o que van a presentar las madres se asocia con estos cambios en la sustancia gris. Y en este estudio también podemos ver que al preguntar a las madres también cómo consideraban su cuidado hacia su bebé, es decir, a ellas que consideraban que le dedicaban más cuidado en comparación a las que decían que era un cuidado regular o menor a su bebé, también eso se relacionó con mayor volumen de la sustancia gris en el giro temporal superior, superior y medio derechos, como podemos ver aquí, también en el giro orbital, en este esquema, vamos viendo la parte de la base del cerebro, pero también en el cerebelo. Entonces también no solamente percibir al bebé, sino dedicarles mayor cuidados pueden asociarse a estos cambios en la sustancia gris. Y en este estudio, que es un estudio muy completo y en el que hicieron diferentes tipos de mediciones, también durante el embarazo y el posparto, vemos que el grupo de eczema, ellas midieron los cambios cerebrales durante el embarazo y dieron que esta predecía la calidad del vínculo con el bebé y la ausencia de una hostilidad. Entonces, a mayor vínculo o cualidad del vínculo, entonces también habría eh, una mayor recuperación de la sustancia gris. Y esto tanto con el vínculo como con la ausencia de hostilidad. Ahora bien, en este mismo estudio realizaron una comparación entre madres primerizas y mujeres controles, y lo que encontraron fueron reducciones de la sustancia gris durante el embarazo, tanto en la línea media, que serían estos esquemas, en la línea media cerebral, como en las cortezas laterales, tanto frontales como temporales,
y en la parte posterior del cíngulo o en el precultus. Y lo que les parecía muy relevante era indicarnos que estas eran áreas asociadas al funcionamiento de teoría de la mente, de la capacidad de detectar los estados mentales de las personas, y que esto pues tendría que ver con pues tal vez reducir la interacción social con otros en preparación de una atención más exclusiva en el recién nacido. Y también aquí en este estudio vemos que estas reducciones corticales, pero durante el embarazo. En este tenemos los esquemas de los cambios en las mujeres primíparas, y también aquí también las mujeres primíparas, pero que realizaron un tratamiento de fertilidad contra mujeres que no tenían hijos. Y entonces vemos que aquí están graficadas estas disminuciones, y que las vamos a ver aquí en las áreas, como hemos dicho, frontales, temporales y en las partes internas, tanto en mujeres con una concepción natural como en unas de tratamientos de fertilidad. No se ven incrementos durante el embarazo, y en cambio en las mujeres nulíparas no hay ni decrementos ni incrementos. Ahora bien, en este estudio encontraron que los volúmenes corticales disminuidos no se recuperaron, como anteriormente lo decían otros autores como Attridge o Kim, que decían que sí había una recuperación. En este estudio de eczema no encontraron la recuperación después del parto. Exclusivamente esto lo encontraron solamente en el hipocampo, que vean aquí cómo sería la disminución pre al momento del parto, posterior al parto, y cómo sí hubo recuperación, pero exclusivamente el hipocampo. Ahora bien, con otra técnica muy interesante, en este estudio de Luders del 2018, ellos hicieron o exploraron el cálculo de la edad cerebral mediante un algoritmo de reconocimiento de patrones de aprendizaje automático. Se elaboró el cálculo de la edad del cerebro a partir de 650 resonancias, ¿no? Desde personas de 16 a 86 años. Y lo que tenemos aquí en la parte superior es graficada a 14 mujeres en el posparto temprano y en el posparto tardío. ¿Qué es lo que estamos viendo en este eje de las Y? El envejecimiento cerebral. El 0 quiere decir que tu cerebro se parece al cerebro de las personas de esa edad, de tu edad, de la que tú tienes. Y si tenemos hacia arriba, si el cerebro se parece a cerebros más grandes, y si es a menos, a cerebros más jóvenes. ¿Qué es lo que encontramos? Si vemos mediante esta técnica, vemos que del posparto temprano al tardío hay una disminución de los años que representan los cerebros. Es decir, al principio tenemos que hay más personas, hay 7 personas que sus cerebros parecen cerebros de personas mayores, y en cambio después, pasado más meses del posparto, se van recuperando y se van pareciendo más a los cerebros de las edades que efectivamente se tienen. Y aquellos que parecían jóvenes se ven aún más jóvenes. Esto se ha tratado como la hipótesis del rejuvenecimiento del parto al posparto. Y también están proponiendo que esto se relaciona con las hormonas que tanto comentábamos, que por ejemplo, tal vez vean, esto se asocia o también va de manera conjunta como con una disminución del estradiol y de la progesterona entre el posparto temprano y el posparto tardío. Y en este sentido, el estudio de Lifovsky y colaboradores también hablan sobre la renormalización de la sustancia gris en todo el cerebro, y también en lugares específicos del lóbulo frontal y del cerebelo. En esta gráfica podemos apreciar diferentes regiones como la corteza del cíngulo anterior, los giros frontales medios. También podemos ver regiones cerebelosas en y aquí también cerebelosas, y aquí específicamente el núcleo accumbens.
desde la primera medición a la segunda medición. En personas que son controles, son los triangulitos, vemos que no hay diferencias entre la primera y la segunda medición, pero en cambio en las personas que están en los círculos serían personas que están, mujeres en el periodo postnatal, y vemos que de la primera medición hay un aumento en el volumen de la sustancia gris, y entonces por eso ellos hablaban de la renormalización del volumen cerebral. Aquí cuando hablamos del cíngulo quería ponerles esta región que ya sabemos que es la corteza en la parte medial por arriba del cuerpo calloso. Después los giros frontales que se harían en esta región, específicamente el giro frontal medio. También tenemos regiones del cerebelo. También tenemos el núcleo accumbens, que donde está el núcleo accumbens, pues aquí tenemos que va a estar, este es una imagen de un cerebro lateral, pero estas estructuras están de manera interna. Este sería el núcleo caudado, y en la parte más anterior del núcleo caudado tendríamos el núcleo accumbens. Y por último, este estudio también de Luder del 2020 nos habla sobre aumentos en la sustancia gris de entre el primero y el segundo día después del parto a las 4 semanas. Esta escala de colores nos indica la significancia: en azul el 0.1 hasta rojo el 0.0001, donde hay mayor significancia. Y como podemos ver, vemos que este aumento en el transcurrir del posparto pues va a estar en las partes laterales, va a estar en regiones frontales, en regiones parietales, temporales, y en las partes internas también va a estar en regiones como el tálamo y el caudado, reafirmando esta recuperación de la sustancia gris tras el avance del posparto. Y de manera ya, para resumir este tema, en esta bonita revisión de todo el grupo de investigadoras y investigadores, nos hacen un mapeo de dónde son las regiones en las cuales hay un decremento de esa sustancia gris en el embarazo y un aumento después del parto. En esta cara lateral va a ser muy importante las recuperaciones en la parte frontal inferior, en la parte temporal y también en la región occipital. En la cara media, muy importante, la región de la corteza prefrontal medial, en el cíngulo anterior y en la región del precuneus, pero también en el cerebelo. Y ya en este corte sagital podemos ver que también va a haber decrementos y mejoras en la ínsula, que la vemos de estos dos lados, en el núcleo caudado, que aquí vemos nada más parte del núcleo caudado, y también en el núcleo accumbens. Y en esta bonita revisión nos indican que esto tal vez tiene que ver con los cambios hormonales que se presentan durante el embarazo. Aquí recuerdan el primer esquema que vimos sobre las hormonas. Bueno, aquí lo tenemos también, y tenemos aquí cómo va a estar, por ejemplo, la prolactina aumentando cuando inicia la concepción y empieza el embarazo, para que esté lista en el momento de que nazca el bebé para alistarse para la producción de leche. Y después en azul vamos a tener el estradiol, en verde la progesterona, que van a ir aumentando, pero van a disminuir sus niveles muy rápido después del parto. Y tenemos el colesterol, que va a estar en menor cantidad, va a aumentar, es importante en el momento del parto, también disminuye. Y en cambio en lila tenemos la oxitocina, que está muy baja durante el embarazo y va a ser muy importante en el momento del parto y durante la lactancia en el posparto. Aquí este cuadrito tenemos en este momento el agrandado, ¿no?, las cantidades de la hormona, de las hormonas, y vamos a tener en rojo la prolactina, que tiene que ver con los ciclos de amamantamiento del bebé, y en lila, bueno, lila morado, vamos a tener la oxitocina, y vamos a ver que coinciden los picos, son en menor cantidad, pero coinciden en los picos. Entonces, esto hace la hipótesis de que durante la producción de la leche también se refuerza el circuito, como veíamos, del placer y de la recompensa, fortaleciendo el vínculo y las conductas de cuidado maternal.
en este momento también nos resumen que toda esta parte con estas hormonas durante el embarazo se asocia a esta disminución de la sustancia gris y en cambio en el posparto la disminución de estas neuronas, de estas hormonas se asocian a un aumento de la sustancia gris. También recordar que estos aumentos y estas disminuciones pues son inducidas por cambios neuroplásticos que tienen que ver con neurogénesis, con ramificaciones dendríticas, con presencia de escamas glía y también con la mielinización. Y retomando esto, podemos comentar que recordemos que durante el desarrollo también tenemos estas disminuciones de la corteza y que tal vez están hablando de que se están haciendo más eficientes algunas conexiones y después alrededor de los 40 años vuelve a aumentar los tamaños de la corteza porque tienen que ver con nuevos aprendizajes, ¿no? Y el mantenimiento de la corteza que ya se tiene. Entonces, nada más estoy invitándolos a pensar que estos cambios plásticos de aumentos y de disminuciones y aumentos de la corteza tal vez están reflejando estos cambios adaptativos más que hablarnos de algún efecto patológico. Y para concluir, bueno, pues estos cambios de la morfología, de los volúmenes, de estas disminuciones en áreas del cerebro que están asociadas a tareas primariamente sociales, pues podrían estar guiados por las hormonas durante el embarazo. Y este aumento, ¿no? De este volumen en las redes cerebrales asociadas a la motivación, la información cerebral y las funciones ejecutivas, pues va a estar dirigido o mediado por la experiencia, por el bebé, por el trabajo con el bebé, por las interacciones de la madre con el bebé, pues van a estar dependiendo o van a estar dirigiendo la plasticidad durante el posparto. Y ahora bien, si hablamos de cambios cognitivos, vamos a ver que aunque actualmente las mujeres cuando están embarazadas tienen que seguir trabajando, se reportan o hay autorreportes y estudios de cambios cognitivos. Por ejemplo, en esta bonita revisión de Henry Rendell, donde nos hablan de 15 estudios, ¿no? En los cuales se compara a mujeres no embarazadas contra mujeres embarazadas y en algunos estudios en 3, 4, 5, 6, 7, 8 estudios se compara también con con un grupo de posparto. ¿Qué es lo que encontraron? Bueno, en eso se encontraron que hubo comparaciones, por ejemplo, en la memoria de corto plazo, en la memoria de trabajo, en el recuerdo libre con retraso, en el reconocimiento, en la memoria implícita y en la memoria subjetiva, y encontraron que había algunos cambios entre mujeres embarazadas y mujeres en el posparto en tareas complejas, pero no en las sencillas. Por ejemplo, en la memoria de trabajo, en el recuerdo libre con retraso y en la memoria subjetiva, pero en las demás no. También otros estudios indican que hay una disminución en el funcionamiento cognitivo, que hay concentración pobre, desorientación y funcionamiento ejecutivo alterado, pero que el lenguaje está conservado, que ahí no hay alguna alteración. Así como hemos encontrado estudios que dicen que hay cambios, también hay estudios como el de Christensen que indican que no encontró ninguna diferencia cognitiva entre mujeres embarazadas y mujeres no embarazadas. Aquí vemos, por ejemplo, las diferentes categorías. Tenemos en circulitos, los circulitos son las que no se embarazaron nunca, pero en el caso del recuerdo con retraso, pues vemos que entre la primera y la segunda medición, pues hubo una mejora y en general también en lo que pasa en el recuerdo inmediato. Aquí en el no solamente en un grupo de embarazadas se encontró una disminución, pero en el otro no, por lo cual de manera estadística no hubo diferencias significativas.
Kling nos comenta en su estudio que durante la gestación pues aumenta, como hemos visto, durante la gestación aumenta alrededor de 30 veces, ¿no? Comparado con lo que pasa en el ciclo menstrual, y el cortisol también alcanza niveles similares al síndrome de Cushing y a la depresión melancólica mayor que provocan alteraciones en la memoria. Con esta hipótesis ellos probaron las funciones del recuerdo visual y también del recuerdo verbal, y compararon a mujeres primíparas, es decir, que era su primer embarazo, con mujeres que era su segundo o su tercer embarazo. ¿Y qué fue lo que encontraron con el recuerdo, no? Como aquí fueron varias mediciones entre las 14 semanas y las 36 semanas, vemos que va mejorando el desempeño de las madres primíparas, pero es significativamente menor el desempeño de las madres multíporas, lo que vemos aquí ya también en un promedio. Pero cuando se separa las multíporas que tenían 2 hijos a las que tenían 3 o más, entonces vemos que este efecto es más pronunciado en las mujeres con mayor número de hijos. Esto pues pareciera que tiene una relación, ¿no?, más fuerte cuando las hormonas han cambiado en una serie de ciclos comparado con uno solo. Por otro lado, Barda en el 2021 hicieron otro estudio con 20 mujeres embarazadas, hicieron varias pruebas, no solamente de memoria, y de manera sorprendente encontraron un efecto en el lenguaje que no había sido reportado. Por ejemplo, aquí estamos viendo los dos grupos, las medias de dos grupos, y vemos que hubo diferencias en la tarea de pares asociados verbales, pero solamente el que era el nivel difícil, en el recuerdo en la repetición de dígitos hacia adelante y en la denominación, lo cual es raro por lo que podemos de repente encontrar estudios contradictorios o con otro tipo de resultados. Y en el estudio de Q, también ellos aplicaron el MoCA para ver deterioro cognitivo, y lo que nos muestran que, por ejemplo, en el grupo de primíparas hubo 3 del total de 50 hubo 13 y el 26% que eh, se estaban reportando disfunción cognitiva. En el grupo de 2 hijos o más, el 36%. En cambio, en el grupo control, solamente 2 mujeres se encontró que tenían disfunción cognitiva, lo cual pues muestra pues una diferencia entre la presencia de disfunción cognitiva entre estos grupos. Además, encontraron que había una diferencia, pero específicamente entre el grupo control y el grupo de madres de 2 hijos, en lo que es la memoria, la atención y otras prácticas como la imitación de gestos. Esto nos hablaría pues como de que hay un efecto mayor de, en las funciones cognitivas, entre mayor número de hijos se tenga. Sin embargo, esto todavía tiene que seguir siendo estudiado y de una manera creativa, como por ejemplo lo realizó Callaghan, quien hizo una tarea sencilla de memoria, donde se le presentaban estímulos a las madres y después se les preguntaba si eran esos estímulos que había visto junto con distractores. Sin embargo, su gran mérito fue de que solamente la memoria está mal, o la memoria de algunas cosas no les importa a las madres. Entonces, en los estímulos hubo estímulos que se llamaban estímulos de bebés, de cosas que le interesaban a la madre, y estímulos clásicos. Como los estímulos eran presentados en paisajes, no solamente se preguntó si se reconocía el objeto, sino también si se reconocía el lugar donde se había presentado el objeto, a la derecha o a la izquierda. Entonces, después de que se hizo la pregunta, se codificó de manera inmediata, se preguntó, y también de manera 4 semanas después. ¿Qué creen que fue lo que se encontró? Pues sí, lo que se imaginan. Lo que se encontró es que en el recuerdo de objetos, que lo podemos saber aquí en porcentaje de manera directa, este es en el recuerdo de los objetos ordinarios para todos los adultos, y vemos que las mujeres sí
embarazadas lo hicieron un poquito menor, pero cuando se trabajaban los estímulos exclusivos de los bebés fue mucho mejor en la ejecución. Aquí se muestran las falsas alarmas, que es cuando se dice este objeto sí estaba y no estaba, y vemos que las falsas alarmas son menores en el grupo de las mujeres embarazadas. Y cuando se hace el cálculo de la D', vemos que las mujeres tuvieron mejor memoria. Entonces esto nos está mostrando que tal vez no están haciéndose las preguntas correctas a las mujeres que están embarazadas o en posparto. Aquí también con la asociación objeto-lugar, también las mujeres tuvieron un mejor desempeño y en este caso en ambos tipos de estímulos, tanto en los asociados a los bebés como en los objetos cotidianos. En este sentido, el mismo Callaghan junto con McCormack y Pawlowski nos mencionan esta reflexión. Es tiempo de renovar o transformar la idea del cerebro materno. Pensar que estos cambios cerebrales y cognitivos están preparando a la mujer para un cambio adaptativo, para poner mucha atención y mucha importancia a los estímulos hacia el bebé y así garantizar su supervivencia. Y en tanto, entonces nos invita a los investigadores a reflexionar sobre ello como una adaptación necesaria. Y no me voy sin recomendarles este libro interesante de la doctora Susana Carmona, quien es también la líder de todo este grupo de las revisiones que veíamos, en la cual ella nos platica qué le pasa a mi cerebro durante el embarazo y la maternidad, y ella nos platica cómo llegó a estudiar este tema. Espero que les haya sido útil y que les parezca de interés esto que les he venido a compartir el día de hoy. Muchísimas gracias.